Nadie. Tan mal. Dice, buenas tardes, profe. Gracias, Lupita, gracias. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todas. Bueno, pues vamos a ir pasando lista y para que podamos comenzar con la clase de manera rápida y eficaz, eficiente más que eficaz, porque necesitamos ser eficientes en esta clase ahora. Guillermo entró, ya acaba de entrar y alguien se salió, no, nos dicen que está fallando la plataforma, o Zoom, o el internet, o todo junto, no sé, el caso es que hay mucha inestabilidad, estamos tan inestables como nuestra, como nuestra psique, ¿no? Estamos el internet es un reflejo de nuestro interior, ¿no? Entonces estamos tan inestables, no es cierto, ya. Estoy jugando, pero ahora sí, pasamos lista. Lupita Alvillo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Connie Carmona. Presente, profesor. Gracias. Andrea Yamilet. Andrea Yamilet, a la una. Andrea Yamilet, no anda por ahí Andrea Yamilet. ¿Qué le pasa, Andrea? Elizabeth Díaz. Y aquí hay un mensaje por el chat que dice, presente. Gracias, Eli. Y luego, Noemí. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Yo de repente digo días y digo tardes. Es que yo veo luz y digo días. Rosario. Presente, profe. Gracias. María Félix. Presente, profesor. Bien. Lupita Méndez. Lupita, bueno, ya me había mandado mensaje Lupita. Ya sé que anda por ahí. Hace ratito me dice una compañera. Gracias. Me dice una compañera, es que estoy trabajando, estoy despachando, estoy atendiendo. Y yo, ay, bueno, pues sí, por lo menos, si no pueden contestarme, fíjense, y es bueno que se los diga, porque luego yo estoy acá, espera, y a lo mejor ustedes pues, que están en alguna situación un poquito más complicada, ¿no? Entonces, si no pueden contestar con el micrófono. Presente. Y no te preocupes, Lupita. Gracias. Pueden levantar la mano o ponerme presente en el chat, ¿no? Ahí ténganlo preparado y ya nada más le dan a enviar. Bueno, a Quetzali. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Edith Morales. Presente, profe. Gracias. Sara Pérez Morales. Buenas tardes, presente, profe. Buenas tardes. Y luego Carla Reyes. Presente, profe. Gracias. Alicia. Alicia Reynosa. Quetzali dejó Presente. Gracias, Alicia. Es que no se escucha mucho, profe. Me oigo lejos. Estoy bien pegado al micro. Estoy bien, si me vieran parezco locutor de radio aquí. Buenas tardes con todos. Un saludo para toda la colonia Santiago, donde se encuentra la Universidad de un Líder. Guillermo. Presente. Gracias. Ya no me faltan mis audífonos, de hecho. Guillermo tiene doble A. Adriana Romero. Presente, profesor. Gracias. Aridaí. Aridaí, ¿segura? Creo que no está, ¿verdad? Y ya van varias que faltan la compañera. ¿Alguien sabe algo de Aridaí? Abigail. Presente, profe. Gracias. Bueno, si alguien sabe algo de Aridaí, pues díganos. Andrea Yamilet tampoco, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí. Vamos a comenzar con la clase Psicología Evolutiva 2 y ya está poniendo un poquito más interesante, según recuerdo. ¿Qué veíamos la clase pasada? Díganme, ¿qué se acuerdan? Acuérdense. ¿Hablábamos acerca de la inteligencia, profesor? ¿Perdón? ¿Hablábamos acerca de la inteligencia? Exactamente. ¿Pero qué decíamos? ¿Es la capacidad de afrontar una situación mediante algún problema? Ok. ¿Y qué veíamos además de Piaget respecto a esto? Recuerden que estábamos viendo las
famosas pláticas de la inteligencia de este viejito, ¿no? De este señor, de Jean Piaget. Hablábamos de las etapas de Piaget y de los estadios. Llegábamos un poquito a hablar de las etapas de Piaget, de los estadios. Decíamos todos estos aspectos y poníamos varios ejemplos. ¿Recuerdan algunos de los ejemplos que de los aspectos de la inteligencia? Ya veíamos la plática número 2, ¿no? La inteligencia sensorio-motriz, inteligencia antes del lenguaje. Estábamos por comenzar, profe. En este vamos, profesor. Ok. Gracias. Bueno, pues ya habíamos visto que la inteligencia es un factor parte de la persona, o sea, que está dentro de la persona y que sirve para, pues para desarrollar las diferentes capacidades. Hablamos de la reversibilidad, de la irreversibilidad, ¿no? De lo que es bien, lo que viene siendo esta parte del equilibrio que obtenemos conforme vamos aprendiendo y pensando en y con los objetos del exterior, ¿sale? Pero de alguna manera, fíjense, y sigue respetándose y se va a mantener esto, se va a mantener el respeto hacia la idea piagetana de que todo lo que consiste o lo que conlleva en los aspectos de la capacidad cognitiva humana son intrínsecamente funcionales, es decir, surgen de dentro hacia afuera, ¿sí? El desarrollo y todos los aspectos de Piaget que nosotros vemos en su teoría, ¿sí? Como vimos en el inicio, son de dentro hacia afuera, es decir, a través de los estímulos exteriores, a través de lo exterior, y vemos la influencia que existe en la cognición interna y el cambio que se da, la adaptación que se da en función de la combinación de lo que podemos manipular externamente con lo que pensamos respecto a lo que podemos manipular externamente, ¿sale? Y vienen todas estas etapas que ya habíamos, de las que ya habíamos hablado, los 4 grandes estadios del desarrollo que están, a decirlo, siempre los vamos a nombrar así, que son el estadio sensorio-motor antes de la aparición del lenguaje, ¿sale? Este es muy importante. Hace rato estábamos mencionando en la clase anterior que tuve, es manejo de grupos, y les estaba yo mencionando sobre sobre la conducta, sobre la modificación de la conducta y un poquito el conductismo y los estímulos de reforzamiento positivo. Y decíamos en un ejemplo, ¿no? Imagínense cuando hay aquí en el chat dice, ya pude entrar, Andrea Yamilet, buenas tardes. Imagínense cuando hay cuando tienes un niño y este niño tú le enseñas, un niño te hace berrinche, un niño que te hace berrinche y a este niño tú le enseñas que cuando hace berrinche, tú le dices, por un lado, usas palabras para decirle, no debes hacer berrinche, ¿vale? Ajá. Le dices una cosa, pero por otro lado, tú te ríes porque hace berrinche de una forma muy graciosa, ¿no? A lo mejor hace una cara muy chistosa o patalea de una manera muy graciosa. Hasta le grabas un video y lo subes a TikTok y a Facebook, ¿no? Para que todo mundo vea qué chistoso es tu niño cuando hace berrinche, ¿no? Entonces, el hacer berrinche es una conducta no aceptada, es una conducta no adaptada, ¿vale? Pero si tú, por un lado, dices una cosa, dices que es incorrecto, pero por otro lado le das un premio cognitivo, ¿sí? A la conducta que estás en otro sentido diciendo que es incorrecta, ¿sale? En este estadio sensorio-motor, el niño lo que va a entender es lo que tú manifiestas, no lo que tú explicas. Podrás repetirle varias veces que no lo puede o que no, que está incorrecto, pero por un lado te puede estar escuchando que es incorrecto y por otro lado va a entender con toda claridad que es divertido para ti verlo hacer berrinche. Entonces, aunque él se enoje, se desespere o se sienta mal haciendo berrinche, de alguna manera sabe que va a llegar una recompensa al verte a ti que estás
agradando, bueno, que te está agradando por hacer berrinche. Precisamente por esto que está aquí. Precisamente por eso que dice aquí. Es un estadio sensorimotor antes de la aparición del lenguaje. El lenguaje no pesa en ese momento. Lo que pesa es lo que percibe, siente y capta. Y si lo que percibe, siente y capta es positivo, lo que tú dices es irrelevante. ¿Me explico? Entonces, de ahí viene la importancia, o una de las grandes importancias que tiene el desarrollo o el entender el cómo se da el desarrollo de la inteligencia en estas etapas, ¿no? Ahora, el siguiente estadio del pensamiento es representativo, ¿no? Pero anterior a las operaciones entre los 2 y los 7 años. Aquí, cuando dice representativo, lo que tenemos que entender, ¿sí? Es que existen representaciones mentales de los objetos, ¿sale? En este segundo estadio del desarrollo, tú puedes decir una palabra y la palabra es más o menos concebida por el niño. Recuerden cuando les dejé su nube de palabras, que les decía, tú tienes una palabra que puede derivar a muchas otras que explican una sola idea. Bueno, pues ahí estamos hablando un poco más acerca de la representación. Porque cuando yo te digo la palabra manzana, o cuando yo te digo la palabra árbol, o cuando yo te digo la palabra animal, tú vas a entender muchísimas cosas de animal, ¿sale? Pero el niño no va a entender del todo todos los significados profundos y connotativos del lenguaje, ¿sale? Que pueda tener la palabra animal. Tú le puedes decir animal incluso a una persona cuando hace una cosa absurda, ¿sí? O rudimentaria, incoherente, ¿sale? Es que eres bien animal, ¿no? Sí, le puedes llamar así a la persona, pero si el niño te lo escucha, ¿sí? A él, lo primero que le causa gracia, o por lo primero que se podría reír, no es porque esté comprendiendo como tú, que ya estás en la última etapa, ¿sale? No está entendiendo como tú el simbolismo metafórico de decirle animal a alguien que cometió un error, sino está entendiendo que le estás diciendo que no es humano a alguien que es humano y lo estás catalogando como un animal. Ya, eso es todo. Y el niño se empieza a reír. ¿Me explico? Entonces, la representatividad de un niño en esta etapa es completamente diferente a la que tú concibes. El error está en que muchas veces tratamos de pensar las cosas de los pequeños como las pensaríamos nosotros, ¿sale? Piaget no cayó en ese error. Él sí se preguntaba, él sí observaba, él sí, a ver, ¿por qué piensa así? ¿Sale? De ahí lo que habíamos visto en las clases anteriores del método de Piaget. El método de Piaget era esa mayéutica de preguntarse y dudar y volver a preguntarle y sacar otra idea y preguntarle sobre esa idea para ver cómo reaccionaba, qué decía, qué contestaba y cómo entendía las cosas el niño, ¿sale? A partir de eso fue que desarrolló sus etapas, ¿no? Y me estoy adelantando con las etapas porque yo sé que van a venir más adelante y al ratito, vamos a estar corriendo con con lo de las etapas que vienen aquí, están los estadios del desarrollo en tema 3. Me estoy adelantando un poquito en la explicación para que vean cómo a partir del desarrollo de los conceptos, bueno, de la parte de la inteligencia, ¿sale? Llegamos a las etapas del desarrollo, ¿sale? Entonces, para que vean que todo está conectado, pero es un montón de rollo que ya hablamos, que ya dijimos, que yo creo que todas estas conferencias, es demasiada información, ¿sale? Pero así es Piaget, ¿qué nos queda? Así es la teoría de Piaget, ¿sale? Pero bueno, hasta acá. ¿Nos estamos entendiendo o no nos estamos entendiendo? Entonces, así funcionan las etapas del desarrollo de Piaget, ¿sale? Entonces, anterior a las operaciones entre los 2 y los 7 años aproximadamente, los niños solamente van a entender, ¿sí? Que un perro es un perro, que un perro es la imagen que él conoce de un perro, ¿sale? Y para él solamente va a existir el perro que conoce. Si tú le presentas otros 20 tipos de perros, sí van a existir en su cabeza esos otros 20 tipos de perros, pero nada más. No existen perros abstractos, no hay abstracción en el concepto de perro. De hecho, si tú le pides que dibuje un perro, va a dibujar el perro como él quiere dibujar el perro, ¿sale? Picasso, Van Gogh, Botero, muchos de los artistas no empezaron a pensar en sus formas de dibujar, ¿sí? El mismo, las linealidades o la inflación o la engordación de las personas, ¿sale?
A esta edad. Lo empezaron a pensar cuando las simbologías de la comprensión de los objetos eran más avanzadas y forjaban a través de esto creatividad y nuevas ideas que no necesariamente existen en el contexto directo de un pensamiento representacional, coherente, ¿sí? Y lineal, ¿sale? El pensamiento representativo es lineal. Si tú a un niño le dices gato, va a imaginarse al gato que conoce, ¿sí? Y tú le dices, dime nombres de gatos, y te va a decir los nombres de los gatos que conoce. Y si tiene una mascota o un gato, te dice su nombre. Y si se acuerda del gato Tom, o a lo mejor no se acuerda de su nombre, y te dice el gato ese que siempre sale con el ratón persiguiéndolo, el gato ese de los Looney Tunes, el gato ese del naranja que siempre patea al perro de la mesa. Bueno, sabemos nosotros a qué gato se refiere, no se sabe el nombre, pero tiene la imagen. Entonces, ahí está el punto. No está conectando el pensamiento con... Por esto también, fíjense, es tan importante que no le permitas, yo les recomiendo mucho, no le permitan a sus niños, ya sea los de ustedes propios, a los que les pertenecen como hijos o familia, ni le permitan a sus alumnos negarse o tratar de evitar expresar los nombres de las cosas, y es mejor nombrarlos, porque si no se quedan atorados un poquito en este estadio del pensamiento, y al rato les cuesta más trabajo hablar las cosas. Pues la cosa esa de la de esa que está ahí, la cosa de allá, es que no me acuerdo cómo se llama, es que yo le quiero decir así, nada, ¿sí? Porque entonces estás anclando equivocadamente en la etapa de las operaciones de la preoperacional, ¿sí? O sea, aquí la representativa, la segunda etapa, estás dejando que se ancle en esta estructura, la cual no le permite racionalizar y desarrollar, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Pues esta cosa que está aquí, la inteligencia, ¿sale? Entonces, a ver, hasta aquí dice el chat, dice, hay que tener cuidado con Carmona con lo que se les dice a los niños en esta etapa. Todo es literal. Ándale, mira, tú ya sintetizaste mi explicación en una palabra, todo en una frase. Todo es literal para ellos. Exactamente, todo es literal. Esa es la representacionalidad, ¿sí? La literalidad me hubieras callado antes con, la Prendí mi literalidad. micrófono, pero no me hizo caso. Ah, perdón. Me hubieras dicho que no te hacía yo caso, ¿no? Se lo dije, profe. Ok. Es literal, ¿no? Entonces, así de literal lo va a entender, ¿sí? Claro, los niños más grandes ya son más mañosos y cuando les conviene es literal, cuando no les conviene, pues no, ¿verdad? Ahora, el tercer estadio de las operaciones concretas, ¿sí? Ahí ya hay ideas, ya no estamos hablando de representaciones de palabras particulares, sino estamos hablando de ideas concretas. Ya no hablamos de Garfield como el gato, ¿sale? Sino podemos describir, ¿sí? A Garfield, ¿sí? Podemos describir cómo es, ¿sí? Podemos hablar, podemos expresar, podemos decir cómo son las cosas. Si tú le preguntas cómo se hace una suma, te dice cómo se hace una suma, porque se le enseñó cómo se hace una suma. Si tú le dices cómo es Garfield el gato, pues es naranja, es chistoso, es si conoce la palabra, también te va a decir es sarcástico, ¿no? Si conoce determinadas cosas con qué describir, pero nada más ahí se queda, ¿sale? Porque son operaciones de pensamiento avanzado, pero avanzado inicial, ¿sale? Es decir, es el pensamiento de copio y parafraseo, ¿sí? Es el pensamiento de, o repito, perdón, o parafraseo. O sea, puedo decir las cosas que entiendo como me las explicaron, pero con mis propias palabras, sin perder el sentido de lo que estoy diciendo, pero nada más. Es todo, ¿sale? Entre los 7 y los 12 años, los niños empiezan a trabajar con eso, ¿sí? Y poquito a poco empieza a haber chispazos y conexiones hacia la última de las etapas de las operaciones formales, donde, a diferencia de la primera, los niños después de los 12 años ya pueden gestar ideas nuevas o combinar ideas unas con otra, ¿sale? Aquí es donde ya pueden dibujar sus propias locuras, aquí es donde ya empieza a desarrollarse la creatividad. Si permitiste, claro, también eso importa, si se permite que se desarrolle
¿sí? Aquí es donde ya inventan historias, inventan sinsentidos que tienen sentido, que a lo mejor para unos de nosotros no los tienen, pero para ellos sí. Pueden inventar fantasías y también pueden concebir estructuras mentales no necesariamente posibles en la realidad, ¿sale? Aquí es donde le puedes explicar a los niños, bueno, los que ya no son niños, ya son adolescentes, ¿no? A los 12 años, pubertos, adolescentes, ya les puedes explicar teorías, ya les puedes explicar cosas que no existen en la realidad. Aquí los ejemplos no necesariamente tienen que ser aterrizados. En las operaciones concretas de arriba, en las operaciones concretas, tú necesitabas poner un ejemplo, ¿sale? Imagínense, yo les pongo aquí el ejemplo. Necesitas poner el ejemplo de la nave espacial, ¿no? Necesitas poner un ejemplo de una nave espacial que circunda el espacio. Y ahí nos quedamos. Sabemos que existen naves espaciales, llevas un balón y les dices, imagínense que este balón es la Tierra, se lo pueden imaginar, porque se los estás diciendo y está concretamente observable ahí. Imagínense que esta botellita de gel antibacterial es una nave espacial y la nave espacial se da la vuelta por la Tierra y llega a Marte. El viaje hacia Marte toma alrededor de 2 años de ida y 2 años de regreso, ¿sí? Ahora que está ay, la cosa esa, ¿cómo se llama? Bueno, el último viaje a Marte con se me fue el nombre de las naves, ¿no? Bueno, con las naves estas que están estudiando las rocas de Marte, van a regresar en varios años, va a tardar tanto tiempo y se va a hacer esto. Se lo puedes explicar en las operaciones concretas, ¿no? En la primaria le puedes contar lo que está ocurriendo, ¿sale? Puedes ponerle un video y te lo va a entender con toda claridad, porque está entendiendo, está copiando y parafraseando, ¿sale? Sin embargo, ¿sí? Después de esa edad, en las operaciones formales, ya puedes agarrar y decirle, imagínate ahora, ¿sale? Que un mexicano, y esto es verdad, de lo que les voy a decir es verdad, un mexicano inventó una forma de hacer que exista un doblez en el espacio y tiempo, algo así como la película Interestelar. O sea, esta es la línea del espacio-tiempo. Esta cosa que está aquí es la línea del espacio-tiempo. Pues lo que vamos a hacer aquí es que vamos a tomar un punto en el espacio, este rojo, donde nos encontramos nosotros, ¿sale? Y vamos a hacer que se abra un punto en otro lado del espacio, aquí. Se va como si se fuera a jalar una cuerda, ¿sale? Y esta cuerda va a hacer esto. Vamos a conectar este punto con este punto, ¿sí? Va a quedar en el mismo lugar y vamos a poder atravesar viajando de un punto hacia otro, ¿sale? Miles de años luz en un instante. Miles de años luz en un instante. Un mexicano lo acaba de inventar. ¿Cómo? Pues a través de la mecánica cuántica y la teoría de X y Y situaciones. Hay un motor que se inventó teóricamente para poder conseguir eso. Repito, lo hizo un mexicano, ¿sale? Pero es teóricamente imposible porque para eso se necesitaría la energía nuclear que ocuparía toda la Tierra. Necesitaríamos prácticamente la energía de unos 2 o 3 soles, ¿sale? Concentrada para abrir el espacio, para abrir el agujerito que estamos hablando, para abrir el agujero. Ok, todo eso que yo les estoy diciendo, ¿sí? ¿Te lo imaginas? ¿O te lo imaginas más o menos? Dices, pues sí, suena complicado. ¿Por qué? Porque necesitas mucha energía para abrirlo. No, pues sí, suena lógico. Ajá, suena con algo de sentido. Sí vi Interestelar, no le entendí, pero creo que más o menos entendí esa parte. O no vi Interestelar, pero había yo oído más o menos algo de eso y del doblar el espacio y el tiempo. O sea, la línea del espacio es esto, ¿sí? Lo que hacemos es tomar un punto aquí, juntarlo con otro punto de acá, ¿no? Es como si esta línea la dobláramos, ¿sale? Y luego se vuelve a estirar y el punto que originalmente era este y este punto era este, nos hace saltar de un punto a otro. Así nada más te lo pongo, ¿sale? Si lo entiendes así nada más estamos en operaciones concretas. Pero cuando empiezas a entender todas las implicaciones teóricas que hay más allá, estás hablando de operaciones formales, donde todo lo que estoy explicando en el momento se constituye propiamente por la lógica, ¿sale? La lógica. Te la pongo más fácil, ¿sale? Aquí, un niño te repite lo que es el amor. Siempre pongo el ejemplo del amor porque es lo más abstracto que puedes pensar, ¿no? Es lo más abstracto y particular que puedes pensar, lo más cercano a ti, ¿no? ¿Sale? Aquí, el niño define para sí mismo el amor. Mucho, sí, lo define en función de lo que vivió acá y aquí arriba, pero
ya puede definirlo con su propia experiencia y con sus propias sensaciones, las cuales tú no puedes percibir, ¿sale? Ya asemeja las sensaciones que sintió cuando era niño con las sensaciones que sintió durante su experiencia en el amor, ¿sale? De una u otra manera, ¿sí? Lo malo del amor particularmente es casarse con una sola idea y pensar que todo eso es la realidad y a los 16 años afirmar que, por ejemplo, que el amor no existe y que todos los hombres y todas las mujeres son iguales y que mejor te quieres quedar solo toda la vida o que mejor te cambias de bando, nada más por una mínima y pequeña experiencia, ¿sale? Te conviene vivir muchas más para poder afirmar con mayor razón, ¿sale? Pero no estamos acostumbrados a hacerlo, no sé. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Qué estamos entendiendo de todo este rollo? Porque hablé de tres cosas así locas, largas, extensas y profundas y no sé si me están entendiendo todo. Digan. ¿Nada? Sí, profe, sí se va entendiendo los estadios, pero también en los estadios hay subestadios, ¿no? Ah, claro, 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 eso lo vamos a ver más adelante. Sí, ahorita nada más estamos hablando de la generalidad. Sí, sí, hay subestadios, ¿no? Que van apareciendo por etapas, ¿no? Entonces, son esas partes, digitales, son esas partes digitales de los estadios que se van, manifestando, que permiten pasar de un punto hacia otro punto, ¿sale? Analizadas más a detalle. Pero de manera general, ahorita nada más, estamos pensando en eso, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, los estadios, ¿sí? Estos 4 estadios del desarrollo, el sensorio motor, el preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales o abstractas, de hecho también se le llama operaciones abstractas, ¿sale? Son la forma en que nosotros desarrollamos nuestro pensamiento. Después de pues ya todo lo demás son operaciones abstractas, aunque el desarrollo de también es condicionable al contexto. Siempre vas a desarrollar operaciones abstractas, pero si no estás en la disposición tanto voluntaria como social de desarrollar tus operaciones abstractas, ¿sí? No necesariamente vas a pensar más adelantado que otras personas y vas a terminar creyendo que las vacunas son malas. Porque, ¿sí? Hay cosas en las que no estás acabando de desarrollar ciertos puntos o partes de las operaciones concretas y las preoperacionales, ¿sale? No sabemos qué tiene la vacuna, no sabemos, es verdad. No, pues averigua qué tiene la vacuna en las operaciones formales, averígualo. Y luego ya después afirmas. Entonces, es más cómodo para los que superan los 12 años quedarse con una idea en un solo punto que tratar de pensar, ¿no? O sea, y nos sentamos en la comodidad de no quiero pensar y mejor en la comodidad de no quiero pensar y pues simplemente nos quedamos así, ¿verdad? En la mayoría de los casos, en nuestra cultura, hermosa cultura, pero también con esas pequeñas carencias, ¿no? Bueno, la plática número 2 nos habla de la inteligencia sensorio-motriz, la primera que existe, la inteligencia previa al lenguaje, por eso les explicaba yo esto, ¿no? Antes de que el niño tenga disposición a las palabras y conceptos, ¿sale? Presenta ya actos de inteligencia, si no, no buscaría las cosas que suenan, si no, no buscaría, ¿sí? El alimento, ¿sí? Si no, no buscaría, ¿sí? Su comodidad o buscaría alcanzar y explorar, ¿vale? Esos ya son actos de inteligencia, movimientos, percepciones. O sea, esta inteligencia es la inteligencia del cuerpo y de la motricidad. Todo lo manifestamos a través del cuerpo. Piénsenlo de esta manera. ¿Qué pasa cuando no pensamos en lenguaje? En este momento no pensamos en lenguaje, ¿sale? O sea, que no utilizamos el lenguaje para expresar nuestra inteligencia. Aquí es donde queda clara una frase que dice, el lenguaje es el vehículo del pensamiento.
Sí, del pensamiento de la forma o restringido a la forma en que te enseñan a hablar, ¿no? Y esto quiere decir que cuando tú aprendes a hablar, ¿sale? Si no hay una palabra que exista para definir algo que tú estás percibiendo, no lo puedes expresar y por lo tanto no lo puedes analizar, por lo tanto no se desarrolla esa parte en función de tu lenguaje, ¿sale? Si eres más liberal, pues se puede desarrollar en función de otra cosa y si decides ponerle un nombre a lo que estás viviendo, a esa experiencia se lo puedes poner, ¿sale? Eso es inteligencia. Pero sí, también es verdad que el lenguaje restringe bastante la forma en la cual nosotros podemos pensar. Por lo tanto, entre más palabras y más conocimiento del lenguaje tengamos, ¿sí? Más control sobre nuestra realidad y sobre la realidad del mundo vamos a tener, ¿sale? Porque esta realidad que en un principio es sensitiva y de movimiento, se va a expresar más adelante a través de ideas y de pensamientos, ¿sale? Entonces, para estudiarla, para estudiar esa inteligencia vamos a seguir simplemente el desarrollo, que puede dividirse en 6 estadios que se extienden entre el nacimiento y la edad de 1 año y medio, los 2 años aproximadamente. Ahora, el primer estadio es el reflejo puro. Estos son los que mencionabas, ¿sale? El primero es el reflejo puro. El estadio de los puros reflejos no es tan pasivo y tan automático como se ha creído, porque supone una parte de ejercicios y de actividades propiamente dichas. Sobre estos reflejos se injertan desde el segundo estadio ciertos hábitos por condicionamiento variados, ¿sale? Es decir, empieza por el reflejo y continúa por el hábito, ¿sale? A un niño un niño puede tener el reflejo de agarrar, ¿no? El reflejo de sujeción, el reflejo de agarre, ¿sale? Entonces, bajo ese reflejo de agarre, ¿sale? Si tú le das un objeto para que lo sostenga y le das tu botella de gel antibacterial y se la mete a la boca y le sabe feo el alcohol, ¿sí? Ahí va a aprender algo diferente que si tú le das el chupón o un dulce, una paleta, algún dulce y se lo mete a la boca porque le vas a ver distinto, ¿verdad? Y entonces, en primera instancia, a partir de un reflejo estás cambiando el condicionamiento del aprendizaje de lo que el niño está recibiendo de tu parte, de la parte externa, de la parte del medio, ¿sale? Entonces, viene aquí, desde el segundo estadio, ciertos hábitos por condicionamiento variados, hábitos, pensemos por ejemplo, el niño que alrededor del primer mes o en el curso del segundo se pone a succionar su pulgar, no por azar, sino por así decirlo, hay cierta intención, ¿no? Hay cierta intención. Y esta intención viene desde el vientre materno, porque desde el vientre materno ya se succiona el pulgar, ¿no? Es decir, lo lleva a su boca entre las comidas y después obtiene la relación con la intención. Repito, la intención es sensitiva, no es cognitiva, no es lingüística, para prolongar la comida. O sea, para que el periodo de tiempo en el que tiene una comida y tiene otra sea más llevadero, ¿no? Y yo lo estoy traduciendo con esas palabras. Tú lo puedes entender con otras, ¿sale? Pero es sensitivo. Es como cuando tú dices, esto ya cuando eres adulto se cambia a, ya comí, ya tengo hambre, pero ya comí a las 9 desayuné a las 9 como a las 3, pero ya son las 12 y ya tengo hambre. Pues me voy a preparar un bocadito, un tentempié. Voy a la tienda y me compro cualquier cosa para botanear, ¿sí? Cuando eres adulto ya le nombras a eso botanear. No agarras y te chupas el pulgar, ¿verdad? Pero sigues haciendo lo mismo cuando botaneas, ¿sale? Entonces, funciona sensitivamente entre uno y otro. Primero reflejo, después hábito, ¿vale? Luego, ahí hay un primer hábito que está caracterizado por lo que Baldwin llama una reacción circular, es decir, la repetición activa de un resultado obtenido al comienzo de manera fortuita. Es decir, primero se mete a la boca el pulgar simplemente por reflejo, ¿no? Porque sí. Después le encuentra una utilidad o un funcionamiento, ¿vale? Es esa parte circular que menciona aquí este autor Baldwin. Desde la edad de 4 o 5 meses, es decir, desde la coordinación entre la visión y la prensión, o sea, el agarre, o dicho de otra manera, desde que el niño es capaz de coger lo que ve, vemos constituirse un tercer microestadio en el que las relaciones circulares se aplican desde ahora a los objetos mismos,
¿sale? Este estadio es muy interesante entre el hábito y que está entre el hábito y la inteligencia misma, ¿sale? Por ejemplo, tenemos aquí están los subestadios, esto es lo que estamos hablando. Un bebé en su cuna. Se suspende en el techo de la cuna un cordón que queda frente a sus ojos, ¿sale? Un móvil, ¿no? Se llaman así. Y en la vecindad del techo, o sea, cerca del techo, en lo alto del cordón, se encuentran muñecas que al ser sacudidas producen sonidos variarios por la arenilla que tienen dentro. O sea, de esa cosa el niño agarra, lo jala, lo mueve y suena. Ya. Ahora, el bebé toma el cordón no esperando que ocurra algo. Lo toma porque pues, es lo que hace, ¿no? Ese es su reflejo, ¿sale? Cualquier cosa que le pongas, ¿sí? Le puedes poner un cordón y ya lo va a agarrar y no va a sonar, ¿sale? Lo toma sin saberlo. Tampoco espera que ocurra algo, pero se desencadena sin esperar un movimiento del techo y un movimiento de los muñequitos que pues le parece divertido porque provocó algo, ¿no? Entonces, él no está pensando en que lo provocó. Él simplemente tiene, nuevamente repito, una relación lineal entre lo que hace y lo que ocurre afuera. Y va a repetir y continuar indefinidamente porque sabe que lo que hace provoca lo que ocurre afuera. No con palabras, con sensaciones. ¿De acuerdo? Y ahí tiene control. ¿Y qué pasaría aquí si yo digo, bueno, le pongo de un lado un cordón que hace que suene las muñecas y del otro lado le pongo otro cordón que no suene nada, un cordón simple, ¿vale? Seguramente el niño va a identificar cuál es el cordón que hace que suenen las muñecas y cuál es el cordón que no suena. Pero hay un punto aquí, ¿no han intentado ese experimento? Yo sí. Cuando lo haces, ¿sí? Le pones el otro cordón y el niño agarra el que no suena y lo sacude y lo sacude y lo sacude y lo sacude porque no es capaz todavía de percibir la negativa, la negación de la consecuencia del objeto. O sea, espera que ocurra lo mismo que con el otro. Hasta después de un rato, ¿sí? Deja el que no suena y mantiene en el que suena y luego regresa a tratar de hacer que vuelva que suene el que no suena, ¿sí? Entonces, ya empieza a tener una intención primigénea, ¿sale? En este sentido. Hasta aquí no es más que una relación circular o un hábito simple, ¿no? Aquí ya sabe que una cosa provoca a la otra, ¿sí? Dejar de hacerlo, deja de provocarlo y luego de hacerlo lo vuelve a provocar. Esa es la reacción circular, ¿sale? Entonces, ya son las 12:44. Pero inmediatamente, una vez en posesión de ese esquema de acción, él disociará los medios y los fines, es decir, que si se pone una nueva muñeca en el techo de la cuna, buscará el cordón para sacudir esta muñeca. Esto es lo que les digo. Si pones otro cordón, va a tratar de que suene. ¿Sí? Es lo mismo que dice aquí arriba. Ahora, el cordón se convierte en un medio, en un instrumento para llegar al resultado. Desde esta perspectiva, podemos hablar de inteligencia, ¿sale? Pero el objetivo no estaba dado antes de la adquisición de la conducta. O sea, el niño no sabía qué rayos iba a ocurrir, ¿sí? Sino que algo ocurrió y después busca que ocurra nuevamente. Por ejemplo, por así decirlo, dice, vino sobre la marcha y por eso la conducta permanece intermediaria. Ella va, sin embargo, muy lejos desde el punto de vista de la inteligencia y da lugar a generalizaciones inmediatas. O sea, todo lo que cuelga debe de sonar. Esa es una generalización, ¿sí? Y no necesariamente va a ser así, ¿verdad? Ya más adelante en el desarrollo entenderá que no es así. Es decir, que se podría suspender una muñeca no sobre el techo de la cuna, sino en el fondo del cuarto, 2 o 3 metros del bebé, ¿sí? Donde la ve y va a buscar el cordón del techo. Lo va a sacudir como si tuviera efecto sobre cualquier cosa en su universo. Fíjense qué cosas, ¿no? Un cuarto estadio ya marcado por la coordinación, ya está marcado por la cuarto estadio, coordinación de los esquemas. Cuarto subestadio. Todos estos van a venir en el examen. No es cierto. Yo llamo esquemas a esos modelos de conducta. Bueno, Piaget. Esta definición sí viene en el examen. Sí tiene que venir en el examen. Llamo esquemas a los modelos de conducta susceptibles de generalización adquiridos durante los 2 estadios precedentes. Estos son los primeros esquemas que obtenemos, ¿sale? Y a partir de ellos, ¿sí? Es de donde esa es la materia prima con la que vamos a desarrollar todo lo demás. Y aparecen los esquemas,
quieras o no, de una manera u otra, con un cordón, con una muñeca, con un móvil o con una cosa u otra, ¿vale? Hay bebés que no los obtienen así, hay bebés que le das una sonaja y la empieza a azotar contra la cuna, es lo mismo, ocurre el mismo proceso, ¿sale? Pero empieza a crear los esquemas, ¿no? Es como que el germen, la semilla de... Esta coordinación de los esquemas se marcará por la coordinación de un medio y de un fin planteado de antemano. El niño quiere lograr un objetivo, pero debe de eliminar un obstáculo. Ahora, he aquí una coordinación entre dos esquemas con un objetivo planteado de antemano. Los esquemas, dicho de otra manera, pues se hacen móviles y es divertido en este estadio ver lo que pasa cuando se le da al bebé un objeto nuevo, porque ¿qué es lo que hace? ¿No? Han experimentado con sus hijos o sus sobrinos o alguien, si no, traten de acordarse lo que pasa, o si no, y si pueden, experimenten con ellos, háganle a la Piaget. Entonces, un objeto que jamás han visto, por ejemplo, una cigarrera, lo va a sostener con una mano, después con la otra y lo va a golpear, ¿sale? A un bebé dale una sonaja, a un bebé dale una sonaja, y haz lo que, y espérate que haga que suene, no le hagas que suene, ¿no? Tú espérate que le haga que suene, ¿sale? Incluso, bueno, a un bebé le puedes dar una sonaja, ¿y qué es lo que hacemos todos cuando tenemos la maldita sonaja en la mano? Tienes la sonaja y se le enseñas al bebé, y suenas la sonaja, y el bebé así, sigue la sonaja, con los ojitos, sigue la sonaja para todos lados, se la das. Traten de recordar las que son mamás o las que han visto un bebé hacer eso. Díganme, ¿qué hace el bebé ahí? Así, pero por pasos chiquititos, chiquititos, por pasos chiquititos. Acuérdense, ¿qué pasa? ¿Qué hace el bebé? Bueno, pues primero la agarra, la empieza un poco a agitar, pero la avienta. Ajá, la avienta. Ujú. Ok, esa es una. ¿Verdad? Ajá. Sí. Se la vuelven, bueno, uno se la vuelve a dar y la chupa. Ujú. Luego pero se las das en la misma mano. No sé por qué agarran con la misma mano, no lo sé, no, nunca. Reflejo. Ajá, pero se supone que tiene el reflejo en ambas manos. Entonces, bueno, yo me di cuenta de eso, que la agarraba siempre con la misma mano. Y la volví a agitar y la volví a aventar. Ujú. Ok, pero no la movió como tú, porque no hay una No, conexión. No existe una conexión entre lo que tú haces y lo que él hace, porque lo que tú haces está fuera de él, ¿sí? Entonces, si tú de alguna manera se la das sin que sin que le suenes la sonaja, él seguramente la va a aventar, pero lo que ocurrió aquí en el reflejo del ejemplo anterior, la semejanza del ejemplo anterior, es que lo que él se dio cuenta que provoca el ruido es que la arroje. Por eso ya no lo va a hacer de otra manera. Hasta después lo hace de otra manera, pero en ese momento lo hace de la forma en que él ha aprendido y, vamos a llamarle, entendido, que provoca la reacción que obtuvo y que le llamó la atención, que le gustó, que ocurrió. ¿Sale? Si por ejemplo no la soltara, no la aventara y la sujetara y la azotara o moviera la mano, pues entonces movería la mano y se la darías y jamás la va a soltar, va a seguir mueve y mueve y mueve y mueve y mueve la mano. Si se le cae, te la va a pedir o la va a dejar, de hecho de momento al principio la va a dejar, ¿sale? Si se le cae, pero después que se la vuelvas a dar, ¿sí? La va a volver a mover, la va a volver a agitar más fuerte, ¿sale? Porque va a estar obteniendo el resultado, ¿sale? ¿Sí? Y si tú a esa sonaja le quitas todas las bolitas de adentro y se la das, va a moverla y moverla esperando que suene, ¿sale? Entonces, eso es lo que ocurre aquí. Aquí lo que estamos tratando de dar a entender con esto es que la etapa preoperacional no sigue ideas como nosotros las concebimos, repito, sigue ideas en función de las sensaciones. ¿Sí, Lupita? yo por ejemplo, profesora, hablando de ello, con mi hija le hice 2 pulseritas de cascabelitos cuando era bebé y lo que hice, llevaba estimulación oportuna. Entonces lo que hice fue ponerle de un lado la que suena y del otro lado no le puse nada, ¿no? Y así estuvo un día, suena y suena. Entonces hasta ella buscaba el sonido, volteaba la cabecita. Después al otro día, dejé al otro día que no, bueno, al segundo día no le puse nada y al tercer día le volví a poner la pulserita de cascabritos, pero en la otra mano.
Pero casualmente sucedió esto. Buscaba del otro lado de donde sonó por primera vez. Hasta que otra vez empezó a mover su manita y escuchaba el sonido. Y volteaba al lugar donde se escuchaba ese sonido. O sea, primero lo tenía de un lado y luego lo tenía del otro. Sí, el primer día se lo dejé del lado, digamos, derecho. Al segundo día no le puse nada. Ujú, Al tercer día se lo cambié de mano a la mano izquierda. ujú. Pero cuando en el tercer día yo me di cuenta que buscaba ese sonido del otro lado donde se le había puesto por primera vez. ¿Y qué objetivo tenía esto? Bueno, es que este era de estimulación oportuna, entonces estábamos viendo actividades diferentes, pero se fue así, o sea, me salió de la nada. El fin era de que el niño buscara por búsqueda de sonido, Ajá. el bebecito, ajá. Entonces, pues ya saben, son las conejillas de Indias y me puse a hacer eso. Pero ella, o sea, es como que digamos que se quedó con esa conducta que llevó antes, o sea, Así como después dice la repetitiva. cosa bien, ¿no? O sea, sí, tú hiciste lo mismo que ella, nada más que tú lo hiciste más consciente. Tú dijiste, a ver qué pasa, ¿no? O sea, este, sí, bueno, o sea, y realmente así le entiendes. Pero ahora que estás entendiendo esto, yo te pregunté, bueno, ahora que estamos viendo este tema, yo te preguntaría, ¿qué estás entendiendo ahora de lo que ocurrió? Que no siempre va a pensar, no, obviamente no va a pensar lo mismo que yo. Ella va a ser a su percepción. Exacto, ahí está la palabra, no es percepción. ¿Sale? Entonces la etapa preoperacional entendámosla así, percepción. ¿Sale? Porque ya se nos está acabando el tiempo y es mucho rollo para comenzar a explicarlo, ¿no? Entonces vamos a ir más rápido a las siguientes clases porque nos vamos a meter en el conflicto del tiempo. Entonces, así vamos con la etapa preoperacional. Voy a saltarme algunos de los ejemplos, ¿sí? En adelante para que podamos avanzar. ¿Alguien más que quisiera comentarnos lo que haya entendido en esta sesión de la primera de las etapas? Todavía nos faltan algunos detalles, pero al menos hasta aquí. ¿Alguien más que haya experimentado con sus bebés? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues si no, bueno, pues entonces hasta acá vamos a dejarlo. Yo con esto estaríamos terminando esta sesión. Ahorita les dejo su foro. Recuerden, si tienen la oportunidad de experimentar con un bebé, pues experimenten con él. O sea, vean estas cosas, al menos observen lo que ocurre, ¿no? No es que le pongas a hacer cosas y que es que suena feo, ¿no? Experimentar con un bebé. Si no tienen bebé con qué experimentar, y pueden, pues hagan un bebé y ya experimentan con él. No, no es cierto. Y pueden ver, ¿no? O recordar, ¿no? Las cosas que hacían, ¿no? Cuando un bebé hacía una cosa, ¿no? Cuando tuviste a tus hijos, ¿no? O como les digo, ¿no? Algún sobrino, alguien, ¿sale? Y ver, porque aquí está el truco, miren, se los voy a poner aquí en función de los temas de la materia, ¿no? Nosotros estamos viendo esta parte de la inteligencia, pero si se fijan, dentro de la parte de la inteligencia ya estamos empezando a ver los estadios del desarrollo. Prácticamente con esto vamos a poder explicar de manera breve y rápida, ¿sí? Para las siguientes sesiones los estadios del desarrollo, ¿sale? Entonces, viene muy a profundidad. Aquí están los estadios del desarrollo que ya les dejé. También ya los leyeron. También ya los revisaron, son poquitas hojas, si se fijan aquí ya está explicado de la 9 a la 11, de la 11 a la 12, o sea, son cosas muy chiquitas, pero si le entienden desde lo fundamental, ya estamos del otro lado, ¿no? O sea, entenderle a Piaget es una pachanga y entenderle bien es peor. Entonces, si lo pueden entender desde esta perspectiva, desde este punto de vista, qué mejor, ¿no? Bueno, pues hasta acá lo vamos a dejar por hoy, hasta acá lo vamos a dejar, nos vemos la próxima semana, les dejo su foro, cuídense mucho y pasen muy buen fin de semana, ¿sale? Nos quedamos, ya me perdí, nos quedamos por acá, ahí está, aquí, en los esquemas, ¿sale? Pasen buen fin de semana, que les vaya muy bien.
Nos vemos al rato, profesor. Ah, sí, nos vemos ahorita en la siguiente, se me olvidaba. Gracias, profesor.